Masejet Baba Metziat, Daf Sameh Hamud Aleph 60a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Dice la Mishnah: En me'arevim perot beperot afilu hadashim behadashim ven tzarich lomar hadashim bishanim. Nos dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente: vendedores de frutas que anuncian y dicen que están vendiendo frutas del campo fulanito, tienen prohibido dar frutas de otro campo. Inclusive que ambas frutas son hadashim, o sea, inclusive que ambas frutas son recién cosechadas, aún así son nuevas, recién cosechadas, aún así, ya que él anunció que está vendiendo frutas del campo fulanito, tiene que dar frutas de ese campo y no de otro campo. Y con Shiké nos dice la Mishnah, ¿cuánto y más? Que cuando el vendedor le dice al comprador que le está vendiendo una cantidad específica de frutas yeshanim, antiguas, viejas, o sea, secas, disecadas, Koshiken, que no puede meter y mezclar dentro de ese paquete de frutas secas, de frutas viejas, también frutas recién cosechadas. ¿Por qué? Porque las antiguas, cuando él está anunciando que está vendiendo las viejas, pues el comprador quiere las viejas porque son mucho mejor que las nuevas, que las frescas, que las recién cosechadas. ¿Por qué? Porque las viejas ya están disecadas y se pueden moler y hacer trigo. A diferencia de las nuevas, las recién cosechadas, todavía hay que esperar todo un proceso de que se sequen. Sigue diciendo la Mishnah: Behemet amru, beyain itiru learev kashe berach, mi pene shumash bijo. En mearevim shimreyain beyain aval noten lo etchemarav. Nos dice la Mishnah: en verdad dijeron Jajamim, y vamos a ver en la Gemara qué significa este lenguaje. En verdad dijeron Jajamim. Vamos a ver en la Gemara que se refiere así, que la halajá es así. Así que cuando dice Behemet amru se refiere que así es la halajá. Vamos a ver en la Gemara. De todas maneras, nos dice la Mishnah que cuando hay un vendedor de vino, ¿sí?, le permitieron Jajamim al vendedor de vino mezclar vino fuerte con vino suave. ¿Por qué? Porque esa mezcla es buena para el vino, ¿sí? Eso hace que el vino suave se fortalezca a través del vino fuerte que se está mezclando. Obviamente eso es cuando se vendió stam sin avisar nada, pero si el vendedor le dijo al comprador que le está vendiendo vino fuerte, pues ahí obviamente tiene que darle nada más fuerte y no va a poder mezclarlo. Y nos dice la Mishnah adicionalmente que los vendedores estos de vinos no pueden, escuchen bien lo que dice la Mishnah, que no está claro, la Gemara va a preguntar, los vendedores de vino no pueden mezclar los sedimentos del vino con el vino, pero sí pueden mezclar los sedimentos del vino con el vino. Y la Gemara dice: no entiendo, me acabas de decir que no se puede, no está claro, vamos a dejarlo para la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah: Mishenitarev maim beyenolo im kerenu behanut, ela im ken hodio velo la tagara falpisho hodio, sheeno ela le ramot bo. Nos dice la Mishnah: una persona que mezcló su vino con agua, ¿sí? Metió agua en su vino. Dice la Mishnah que no lo venda en la tienda. Cuando decimos en la tienda es venderlo al detal, ¿sí? Que no lo venda, a menos que le avise, que se comprometan a avisarle a cada comprador y comprador que no es vino 100%, sino está mezclado con agua. Si avisa está permitido, si no avisa está prohibido. Todo esto es cuando él lo vende al detal en la tienda. Pero si él quiere vender todo su vino a un comerciante, inclusive que le avise, no va a servir, porque el comerciante, aunque este vendedor le avisa al comerciante, el comerciante puede ser que a los compradores a los compradores de él no le va a avisar nada. Se va a hacer partícipe en un fraude, ¿sí?, en un engaño. Por lo tanto, todo lo que permitimos cuando uno avisa es únicamente cuando vende él mismo al detal en su tienda. Y ahí cuando avisa está permitido, pero si lo vende a un comerciante está prohibido. Y nos aumenta la Mishnah sobre esto y nos dice que si hay un lugar que efectivamente se acostumbra a mezclar vino con agua, ahí obviamente se puede mezclar el agua con el vino y se puede vender. ¿Por qué? Porque todos los compradores saben que lo que están comprando no es vino 100%, sino es vino con agua, porque en ese lugar se mezclaba. En ese caso sí va a estar permitido. Sigue diciendo la Mishnah: Hatagar notel mehamesh granot venoten letoch megura achat. Mehamesh gitot venoten letoch pitom echad. Ubilvat shelo yehem mitkavel le'arev. Nos dice la Mishnah en esta última parte lo siguiente: un comerciante, ¿sí?, un tagar, ¿sí?, normalmente él agarra y compra granos de muchos lugares y los revende. No tiene solo a un supplier, solo a un
proveedor, tiene varios proveedores. ¿Sí? Por lo tanto, no hay ningún problema que efectivamente un comerciante compra de diferentes proveedores y los mete después todos y los mezcla en un silo, en un depósito todos juntos. ¿Por qué? Porque todos los compradores de ese comerciante saben que la normalidad es comprar de varios proveedores y mezclarlos. Entonces no hay ningún problema en este caso. Igualmente, un comerciante que vende vino, ¿sí? También es normal que el comerciante venda compre a varios proveedores, compre a varias prensas de vino y por lo tanto, ya que es normal que él compre varias prensas de vino, si los mezcle y lo coloque todo en un barril, no hay ningún problema que venda ese vino a pesar que son de diferentes lugares, de diferentes producciones, de diferentes fabricaciones. Ahorita todo esto que está permitido en esta última parte, en un comerciante, es mientras que no tenga intención, ¿sí?, de mezclarlo, ¿sí? O sea, si su intención es comprar un vino bueno, escuchen bien, y comprar un vino no bueno, y que nadie se dé cuenta que compró el vino no bueno, y así mezclarlo, y la gente va a pensar que ¿qué? No, él compró vino bueno, todo bueno. Ahí su intención es negativa, es engañar, es mala, ahí está prohibido. Así. Entonces todo lo que está permitido es únicamente cuando no tiene intenciones de mezclarlo para hacer un fraude al compañero, para engañar al compañero. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara se enfoca en la primera alajá de la Mishnah, nos dice lo siguiente: Tanu Rabbanan, en tzarich lomar, hadashot me'arba vishanot mishalosh, de en me'arbim, el afilu hadashot mishalosh vishanot me'arba, en me'arbim, mi pene she'adam rotze liyashnam. La Gemara nos trae una baraita interesante. Nosotros mencionamos al principio de la Mishnah que no se puede mezclar fruto. Cuando una persona cuando un vendedor de frutas le dijo al comprador, te voy a vender frutas viejas, o sea, frutas secas, disecadas, no puede meterle y mezclarle ahí, ¿qué? Frutas nuevas, o sea, no puede meterle ahí frutas frescas, así mencionamos en la Mishnah. Dice la baraita, esto no solamente aplica que no se puede mezclar las nuevas con las viejas, cuando las nuevas valen 4 seim un sela y las viejas, o sea, las secas, valen 3 seim un sela. O sea, esto no solamente aplica cuando vale más barata las nuevas. O sea, si las nuevas valen 4 seim es una medida mayor que 3 seim. 4 seim un sela y las viejas valen 3 seim un sela, significa que las viejas son más costosas. Se nos dice la baraita, esto que está prohibido cuando una persona decidió venderle le dijo a su compañero, te vendo frutas secas. Nos dice la Mishnah, repito, no puedes meter ahí frutas, ¿qué? Frutas nuevas. Nos dice la baraita, esto no nada más se aplica cuando las frutas nuevas son más baratas que las frutas viejas, ¿sí? Que en ese caso, obviamente que no puedes mezclar las frutas nuevas que son más baratas, pero aumenta la baraita y dice también en el caso que las nuevas son más costosas, se venden 3 seim en un sela, y las viejas, las disecadas, valen 4 seim un sela, o sea que en este caso las disecadas son más baratas, aún así, no puedes, si dijiste que vas a vender viejas, si dijiste que vas a vender disecadas, no puedes meter ahí las nuevas. ¿Por qué? A pesar que las nuevas son más costosas. En este caso, te explico por qué. Dice la Gemara, porque en verdad la razón que son más costosas no es porque las nuevas son mejores, sino son más costosas porque a veces una persona tiene interés que se le queden mucho tiempo las frutas y no se dañen. Entonces, si tiene interés que la tengan mucho tiempo y no se dañen, pues tiene que buscar las más frescas, las más nuevas, ¿sí? Y por eso es que cuesta más. Pero no porque en verdad son mejores. A la persona que le interesa moler la fruta, moler el grano y volverlo en trigo, ¿qué es mejor para él? ¿Que esté nuevo, que esté seco? Que esté seco. Entonces, si él te pidió seco, si tú le dijiste que le vas a dar seco, no puedes meter nuevas, aunque las nuevas, no nada más si las nuevas son más baratas, sino también si las nuevas son más costosas, tampoco puedes meterlas. Así nos dice la baraita. Seguimos. באמת אמרו ביין התירו לערב קשה ורך מפני שהוא משביחו. אמר רבי אלעזר עדה אמרה, באמת אמרו הלכה היא. Mencionamos en la Mishnah, באמת אמרו, en verdad dijimos que un vino, ¿sí? Se le permitió al vendedor, un vendedor que vende vinos, se le permite mezclar vino fuerte con vino suave, ya que esa mezcla le hace bien a el vino, le hace bien. Eso causa que el mismo vino suave se fortalezca y se haga mejor. ¿Sí? Ahorita fíjense bien, cuando la Mishnah nos dijo esta alajá, nos dijo Behemet amru, en verdad dijeron. ¿Por qué me tiene que decir eso? Dice la Gemara, de aquí vemos,
explico un poquito más. Esta alajá es obvia. Obvio que la alajá es así, que se puede mezclar cuando una persona vende un vino y no especifica vino viejo, vino fuerte, perdón, vino suave. No hay duda que se puede mezclar porque es bueno esa mezcla. Obviamente que la alajá es así. Deduce Rabbi Elazar y dice, el hecho que dijimos Behemet Amru sobre una frase que obvio que la alajá es así, vemos que cada vez que está escrito Behemet Amru, la alajá es así. Así aprendemos de aquí. Así nos dice Rabbi Elazar. Seguimos. Amar Nachman u ben agitot shanu. Veina de kamear veshelo ben agitot. Amar Rabba de yadi bekamachle. Rabba Jabre de Rabbi Kamar. Hamani Rabbi Achai de Tania. Rabbi Achai matir bedavar hanitam. La Gemara ahorita limita esta regla que acabamos de mencionar. Sí, otra vez. ¿Cuál es la regla que mencionamos en la Mishnah? ¿Cuál es la regla que mencionamos en la Mishnah? Que se puede añadir vino fuerte, ¿sí?, sobre vino suave. ¿Por qué? Porque eso solo fortalece y hace mejor al vino suave. Repito, mencionamos que si efectivamente dijo que le va a vender vino fuerte, no puede mezclarlo. Estamos en un caso que no le mencionó eso. En un caso que no le mencionó eso, se le puede agregar, se le puede añadir, no sé, en la Mishnah, vino fuerte sobre vino suave. ¿Por qué? Porque eso solo le ayuda al vino suave. Viene Rabbi Nachman, limita este permiso, limita esta regla, limita esta alajá y nos dice lo siguiente. Todo esto que está permitido mezclar dos vinos, el suave con el fuerte, el fuerte en el suave, ¿sí?, es cuando lo hace Ben Agitot, cuando lo hacen las temporadas de producción de prensa. Ahí es cuando está permitido el hacer la mezcla, ¿sí? Pero después de ese tiempo de prensa, después del tiempo de producción, después de esa temporada, ya cada vino toma y agarra su sabor propio y especial que tiene. Y por lo tanto, cuando yo la agarró, cada vino por separado, si los mezclas, ¿eso solo qué? Eso solo daña. Viene la Gemara pregunta, pero no me cuadra, porque hoy en día, dice la Gemara en ese entonces, los vendedores mezclaban vinos fuertes con los suaves, inclusive después, no nada más dentro de esa temporada que estaban recién hechos, sino también después. Entonces, ¿cómo está permitido eso? Según lo que acabamos de decir, dice Rav Papá, te voy a decir por qué está permitido, porque aunque daña, después de esa temporada, como dijimos, pero ya que la gente sabía que hacían esa mezcla y aún así lo compraban, es como si fuese que ellos saben y perdonan, no les molesta. Primera respuesta. Segunda respuesta dice Rabajá Bre de Rabija y dice, ¿sabes quién es el autor de esta, o mejor dicho, ¿sabes como qué opinión va esto que hacían, que inclusive después de la temporada mezclaban los vinos? Como la opinión de Rabbi Achá, que Rabbi Achá dice que se puede mezclar cualquier cosa, inclusive que se perjudique, mientras que sea algo que al comprar hay que probarlo. Entonces, aunque lo va a perjudicar, si al venderlo o al comprarlo tiene que probarlo el comprador, pues te estás dando cuenta que está malo. Y si aún así lo compraste es porque perdonaste. Entonces, aquí también el vino, la gente normalmente ¿qué? Lo compra. Entonces, ¿por qué está permitido si solo perjudica? Porque lo probaste. Si lo probaste es porque lo aceptas así. Seguimos. Ve'en me'arevim shimrei yain beyain aval noten lo et shemarav. Ve'amar treisha me'arevim klal. Ve'amar treisha en me'arevim klal. Vejité mamá noten lo shemarav de camodale. עמי דקתן יסף אלוהים קרנו בחנות אלהם כן מודיעו ולא לתגר אבל פי שמודיעו מכלל דרשע פלגב דלא מודלה. אמר רבי יהודה אחי כמראים מערבים שמרים של אמש בשל היום ולא של היום באמש אבל נותן לו את שמריו. תענה מיחי רבי יהודה אומר השופע יין לחברו הרי זה לא יערב של אמש בשל היום ולא של היום בשל אמש אבל מערב של אמש בשל אמש ושל היום בשל היום. Mencionamos en la Mishnah, en la mitad, una frase que no está clara. Y traduzco literal lo que dice la Mishnah. Nos dice la Mishnah, no se puede mezclar, escuchen bien, no se puede mezclar sedimentos con el vino. Pero sí se puede meter sedimentos en el vino. Pregúntale, Mara, no entiendo. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo me dices en la segunda parte? Sí se puede meter sedimentos en el vino. Si me dijiste al principio que no se puede meter sedimentos en el vino. No entiendo, te estás contradiciendo otra vez. La Mishnah nos dice aparentemente, no puedes mezclar sedimentos de vino en el vino. Pero sí puedes meter sedimentos de vino en el vino. Dice la Gemara, ¿cómo que sí puedes? Me dijiste antes que no puedes. No entiendo. Dice la Gemara, podemos intentar de explicar que cuando la Mishnah nos dice que sí puedes meter sedimentos, si de vino se refiere, en un caso que el vendedor le avisa al comprador que mezcló sedimentos de vino, ahí se puede. De tal manera que la Mishnah básicamente nos está diciendo así, no puedes mezclar sedimentos de vino con vino si no le avisaste al comprador.
Pero si la avisaste, sí puedes mezclar. Así la Gemara intenta decir. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la Mishnah, al final, está escrito que uno no puede vender, no al final, la segunda, está escrito ahí que uno no puede vender en la tienda cuando está mezclado vino con agua sin avisar, pero sí puede con avisar. A diferencia de un comerciante que inclusive que le avise no se puede. Sí, ya explicamos por qué. Dice la Gemara Mashma que todo el de avisar o no avisar es en esa segunda parte, pero antes estamos hablando inclusive en un caso que no se avisó nada. Y entonces no me puede explicar que esta frase es: no puedes mezclar sedimentos de vino con vino cuando no lo avisaste, y sí puedes mezclar cuando lo avisaste, ¿no? Porque esa diferencia de avisar o no avisar es después. En la Mishnah la menciona esa diferencia, cuando diferencia entre un caso y otro. Más que el primer caso es que, el caso anterior, o sea, el caso de esta frase es cuando no se le avisó, y aún así está escrito que cuando no se le avisó, no puedes mezclar sedimentos de vino con vino, pero sí puedes mezclar sedimentos de vino con vino. Vuelve a la contradicción, no entiendo qué está pasando. Dice Rabbi Yudá, no, te voy a decir que se refiere a la Mishnah. La Mishnah se refiere a decir: escuchen bien, no puedes mezclar sedimentos de un vino de ayer con un vino de hoy. O sedimentos del vino de hoy para un vino de ayer. Eso no es bueno, ¿por qué? Porque sedimentos de un vino que no es el original, lo único que causa es que se apure en dañarse el vino. Pero si puede colocar y por ende vender, o sea, sí puede mezclar sedimentos del vino con su vino propio y su vino original. Eso es lo que se refiere la Mishnah. Y la Gemara trae una baraitá a prueba a favor de esto, una prueba de una baraitá a favor de esa explicación, que Rabbi Yudá en la baraitá dice meforash, que una persona que está virtiendo de un barril poco a poco el vino y los sedimentos quedaron al final, ¿sí? Y ahorita quiere venderle el vino al compañero, dice meforash en la baraitá, no puede mezclar los sedimentos del vino de hoy con el vino de mañana, o el sedimento del vino de mañana con el vino de ayer, de hoy, ¿sí? Pero si quiere mezclar el sedimento del vino con su propio vino, ya sea el de ayer con el de ayer o el de hoy con el de hoy, ahí sí está permitido. Y entonces eso es lo que se refiere a la Mishnah. No puedes mezclar, repito, sedimentos de vino con vino, o sea, no puedes mezclar sedimentos de vino de ayer con el vino de hoy, o sedimentos del vino de hoy con el vino de ayer, eso no se puede, pero sedimentos del vino de hoy con el vino de hoy, o sedimentos del vino de ayer con el vino de ayer, ahí sí está permitido. Seguimos. Mishen itarev maim beyeno harez lo imkerno behanut la imken modio וכולי. רב הייתו לחמרה מחנותה, מזגה, טעמי לא אבי בסים. שדר לחנותה, אמר לאביי ואנתנן ולא לתגרף על פי שהודיעו, אמר למזגה דידי מידע ידיעה. וחיתימה דתפהו מחיילה ומזבין, אם כן, אין לדבר סוף. Mencionamos en la Mishnah, en la próxima parte, que una persona que se le mezcló su vino con agua, ¿sí? Se le mezcló su vino con agua, no puede venderlo al detalle en una tienda, a menos que avise a cada comprador y comprador que no es vino 100%, sino está, ¿qué? Mezclado. Pero eso es únicamente cuando lo vende él al detal. Pero si lo vende a un comerciante, aunque le avisa al comerciante, dijimos en la Mishnah, no se lo puede vender. ¿Por qué? Porque se lo va a dar a él, le va a avisar, pero él se lo va a vender a otras personas y no va a avisar, sino les va a engañar. Así vimos en la Mishnah. La Gemara trae una historia relacionada con esto. Dice la Gemara que Raba, una vez unas personas le trajeron a Raba vino de una tienda. Y vino Raba, él siempre tomaba el vino mezclado con agua. Entonces él cuando recibió el vino de la tienda, ¿qué hizo? De inmediato lo mezcló con agua, como él siempre lo tomaba. Y cuando lo tomó, se dio cuenta que este vino no es de calidad. ¿Sí? Otra vez, él siempre lo mezclaba con agua, pero siempre era calidad. Este lo mezcló con agua y no era bueno. ¿Qué dijo? ¿Sabes qué? No quiero comprarlo. Devuélvelo ¿a dónde? Devuélvelo a la tienda. Pero, ¿qué pasó? Ya lo había mezclado con agua. Entonces viene Abayé y le dice a Raba, ¿pero cómo crees? ¿Cómo lo vamos a devolver a la tienda así? Si está escrito en la Mishnah que cuando una persona se lo quiere vender a un comerciante, o sea, el dueño de la tienda, ¿sí? No puede inclusive que le avise que está mezclado con agua. No vaya a ser que el comerciante, que el dueño de la tienda venga y lo venda así. Le responde Raba, en mi caso no hay problema, porque yo le echo tanta agua, ¿sí? Le echo tanta agua que cualquier persona que lo vaya a comprar se va a dar cuenta que no es vino 100%. Toda la prohibición es que lo vaya a vender como si fuese 100% vino, ¿sí? Todo lo que está prohibido es porque puede ser que vaya a engañar. Aquí no va a engañar porque yo le echo tanta agua que se nota que tiene mucha agua y no lo van a vender como 100% vino. Dice la Gemara, ¿sabes qué? ¿Por qué no sospechas otra cosa? Que el tendero, el comerciante, venga y a esa mezcla de agua con vino, listo, hay mucha agua ahí, se van a dar cuenta, él va a agregar un poco más de vino. Hasta tal punto que
que no se den cuenta que hay tanta agua, pero va a seguir engañando. Dice la Gemara, tienes razón, podemos sospechar algo así, pero si tú vas a sospechar, siempre hay sospechas. Sí, no hay la davar sof, no hay fin para estas cosas. Entonces no tenemos que sospechar para algo así, aunque se puede sospechar, pero si sospechas esto, tenemos que sospechar sin fin y no hay fin para estas cosas. Sigue diciendo la Gemara, Makom shenagul yatil maim beyain yatilu bejuletana, lemechta leshlish velerravia, amarrab uben hagitot, ya no mencionamos en la Mishnah, que no obstante, si hay un lugar, que la costumbre del lugar sí es mezclar el vino con agua, ahí sí se puede mezclar el vino con agua y venderlo, porque todo el mundo tiene costumbre en hacerlo así, todo el mundo sabe que cuando compra vino con agua. La Gemara trae una baraita que nos explica cuánta agua en relación al vino se puede mezclar en esos lugares. Dice la Gemara, dependiendo del lugar. Hay lugares que mitad y mitad, hay lugares que son un tercio, hay lugares que son un cuarto. Todo según el minhag y la costumbre del lugar. Y aumenta Rabbi, dice que todo esto que decimos que está permitido, según la costumbre del lugar, mezclar agua y vino, ¿sí? Es únicamente cuando la mezcla, escuchen bien, la mezcla del agua con el vino se hace benagitot, se hace en la temporada de la prensa de las uvas. Se hace en ese tiempo, se hace en esa temporada, porque si lo haces después que ya el vino empezó a tomar su sabor y lo mezclas con agua, eso causa que el vino se dañe muy rápido y no va a estar permitido en ningún lugar. También en los lugares que sí acostumbran a mezclar. O sea que también esos lugares que acostumbran a mezclar es únicamente en la temporada de la prensa del agua. Seguimos, Rabotay, próxima Mishnah. Rabbi Yehuda Omer lo yehaleka genvani kelayot וגוזים לתינוקות מפני שהוא מרגילם לבוא אצלו. וחכמים מתירים. Nos dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente. Interesante, dice Rabbi Yehuda, una persona que tiene una tienda, un tendero, que no le reparta a los niños pequeños granos tostados o nueces. ¿Por qué? Porque eso va a causar que los padres y esos niños van a querer venir todo el tiempo a su tienda a comprar y está perjudicando al otro tendero. ¿Sí? Vamos a decir que uno vende vasos, ambos venden vasos. Si viene un tendero ahorita, uno de ellos, y le empieza a repartir gratis a los niños granos tostados y nueces, entonces los niños siempre van a llevar a los papás a comprar vasos ¿a dónde? A él, y le está causando ¿qué? Pérdida a los demás. Sin embargo, Jamim dice, no hay ningún problema, está permitido. Sigue diciendo la Mishnah. Velo ifjot et ashar, baja Jamim omrim, zahur letov. Segunda alajá nos dice la Mishnah, cuando hay dos tenderos, ¿sí? Vamos a decir dos o más, ¿sí? Que venden frutas, por decirlo, o lo venden lo que sea, que no venda más barato del precio del mercado. ¿Por qué? Tanakama se opina, porque está causando que se perjudique la parnasá del otro. Sin embargo, Jamim dicen, no señor, si vendes más barato que el precio del mercado, no nada más está permitido, sino zahur letov, será recordado para bien. O sea que aquí Jamim dan un paso más, no nada más permiten, sino dicen zahur letov, va a ser recordado para bien. ¿Y por qué va a ser recordado para bien? Porque por él, que está bajando el precio, pues está bajando todo el precio y es más fácil para todos comprar. Y aún más, explican los comentaristas, hay mucha gente que siempre cuando hay frutas y hay buen precio, compran muchas frutas para esperar que no haya y así lo venden más costoso. Cuando esas personas ven de que se está vendiendo a buen precio ahorita, dicen, uy, aquí seguramente hay mucha fruta, entonces no van a estar agarrando fruta y después vendiendo caro. Entonces, por eso nos dice Jajamim, el que lo vende más barato, no nada más que está prohibido, no nada más que decimos que no está prohibido y está permitido, sino decimos que ¿qué? Será recordado para bien, porque está bajando los precios y haciéndolos más accesibles a los clientes y a los compradores. Sigue diciendo la Mishnah, lo yavor et agrisim. דברי אבא שאול והחכמים מתירים ומודים שלא יעבור מעל פי מגורה שאינו אלא כגונב את העין. Nos dice la Mishnah en esta tercera parte lo siguiente, ¿qué pasa? Una persona que tiene gris, unos grisim, ¿sí? Tiene unos granos, unas semillas, y las semillas normalmente están sucias de las cascaritas, ¿sí? Nos dice la Mishnah, según Abba Shaul, cuando tú vendes grisim, no los tamices y los vendas limpios. ¿Por qué? Dice Abba Shaul, porque eso la gente lo va a ver limpio y le vas a poder cobrar más y los vas a engañar. No es correcto. Que lo pongas todo limpio y a través de eso dices, ¿sabes que te puedo cobrar más? Y así lo estás engañando. Si así opina Abba Shaul. Sin embargo, Jajamim dicen, permitido, no hay ningún problema. Véndelo limpio. Va a costar más porque la persona lo tamizó, lo limpió y no hay ningún problema. Sin embargo, también Jajamim están de acuerdo que cuando hay un contenedor en donde están, y una persona quiere venir y limpiar la tapa, la apertura del contenedor, pero no el contenido que hay adentro, ahí Jajamim sí están de acuerdo que está prohibido.
¿Por qué? Porque estás limpiando la apertura del contenedor, ¿sí? Y no lo que está adentro. Estás engañando, como si fuese que está todo bonito por fuera, pero por adentro está lleno de puras cascaritas. Entonces, en ese caso, también Jamín están de acuerdo que está ¿qué? Que está prohibido. Y culmina la Mishnah diciendo, lo eta adam velo eta behema velo eta kelim. No se puede embellecer a una persona que estamos vendiendo, o sea, un esclavo kenaanita. Tampoco podemos embellecer a un animal que se está vendiendo y tampoco se puede embellecer a un utensilio que se está vendiendo, porque al embellecerlos vas a cobrar más por ellos y estás a través de eso ¿qué? Engañando, un tipo de fraude, un tipo de engaño. Y la Gemara va a explicar qué tipo de embellecimiento es que le haces a esas cosas. Dice la Gemara, Mai ta'amayu de Rabbanan, de Amale Ana, Mefalegna Amzuge Ve'ad Pelek Shiske. La primera alajá que mencionamos que Rabbi Yehudá, Rabotá, escuchen bien, le prohíbe a un tendero repartir granos tostados y nueces a los niños, porque eso causa que atraiga clientes y le causa pérdida al compañero, al vecino. Sin embargo, Jamín dice, permitido, no hay ningún problema. Pregúntale a la hermana, ¿por qué Jamín permiten? Aparentemente eso está causando que se afecte la parnasá de su compañero. Dice la hermana, no, porque esta persona que está repartiendo nueces o granos tostados, le puede decir a su compañero, mira, si yo estoy repartiendo nueces o granos tostados y la gente está viniendo donde mí, pues tú reparte también otra cosa para que vayan donde ti, reparte ciruelas. Sigue diciendo la Gemara, si se fijan en la segunda alajá de la Mishnah, que es cuando uno quiere bajar el precio por debajo del precio del mercado, Tanakama prohíbe y Jajamim no nada más permiten, sino también dicen que, muy bien, Zahur Letov, va a ser recordado para bien. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué en la primera alajá Jajamim dijeron permitido? Y en la segunda no nada más dijeron permitido, sino dijeron que, más todavía, será recordado para bien. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, porque en la segunda está causando que se bajen los precios del mercado, ¿sí? Y como está causando que se bajen los precios del mercado, por eso no nada más decimos que está permitido, sino decimos aún más, Zahur Letov, será recordado para bien. Seguimos la botay. Y también no nada más está bajando los precios del mercado, sino también está bajando los precios de esa gente que colecta cuando hay mucho y espera, empieza a especular para cuando no hay, lo venden costoso, como explicamos. Sigue diciendo la Gemara, Veloya Boreta Gerisim, Dibrea Bashaul, Bajajamim, Matirim, Bejule, Man Jajamim, Rabbiaja. Está en Rabbiaja, Matir, Bedavar, Hanir-e. Mencionamos en la Mishnah, en la tercera alajá, que una persona, según Abba Shaul, cuando vende grisim, cuando vende semillas, granos, no puede tamizarlos y venderlos limpitos, porque eso lo va a vender más caro y causa engaño. Sin embargo, Jamim dice, no pasa nada. Mientras que lo vendas limpio, puedes venderlo más caro, no hay ningún problema. ¿Quién es el autor de Jajamim? ¿Quiénes son esos Jajamim? Dice la Gemara Rabbiaja. Está escrito en la Baraita que Rabbiaja le permite a un vendedor embellecer su mercancía mientras que sea algo visible, ¿sí? Ya que se ve que estos granos están limpios y de verdad lo están, entonces el mismo comprador entiende entiende que tiene que pagar más por eso. Entonces, si él decide pagar más por eso porque está más limpio, pues no está siendo engañado. Por eso Jamín dice, así opina Rabbiaja. Entonces, el autor de Jamín es Rabbiaja. Sigue diciendo la Gemara, en mefarkesim lo et adam mechule velo et akelim tanu rabbanan en mesharbetim et abehema ven nofchim bekarevaim ven shorim et abasar b'mayim mayim en mesharbetim achat targemu maya de hizra zeiri amar Rav Kahana ben mizkavta. Mencionamos en la Mishnah que cuando una persona vende o sea, cuando una persona vende un esclavo kenaanita, o un animal, o un utensilio, no puede embellecer dichas cosas, o ese esclavo kenaanita. ¿Por qué? Porque está causando un engaño, ¿sí? Y la Gemara trae una baraitá que nos dice diferentes tipos de embellecimientos que una persona le puede hacer a una mercancía, algo que quiere vender. Dice la baraitá, una persona no puede no puede convertir una varita al animal. O sea, no puede hacer que sus pelos se paren como una varita. O sea, que se queden parados. ¿Por qué? Porque así se ve el animal mucho más gordo. En vez de tener el pelo peinadito, lo tiene parado, entonces se ve más inflado, más gordo y lo vende más costoso, prohibido. Igualmente, cuando ya está en la carnicería, no puede inflar los intestinos, soplar los intestinos inflados, porque si no se ven, mira, estos intestinos están grandotes, sí, lo va a inflar y significa que el animal estaba grandote, también está engañando. Y también está prohibido sumergir el pedazo de carne en la carnicería mucho tiempo en el agua, porque cuando lo sumerge en el agua se ve blanquito, ¿sí? Y por lo tanto van a pensar que es grasa. Entonces también si es una carne sin grasa, no buena, no de calidad, cuando lo sumerges mucho tiempo en el agua se ve blanquito, van a pensar, no, está blanquito, ¿por qué? Por la grasa. Y estás engañando.
La Gemara explica, Mayen Mesharbetim, ¿qué es lo que significa? Perdón, ¿qué es lo que se hace para poner de pelo, para poner paradito el pelo? En el primer caso que mencionamos, que dijimos que está prohibido. Dice la Gemara dos maneras. En Babel decían que a través de agua de caldo de salvado, ¿sí? Que es lo que se le saca el grano de trigo, ¿sí? Eso se lo pasan y eso causa que el pelo quede duro, como gel, ¿sí? Algo así. Y Zeiri, que era de los Emoraim en Eretz Israel, decía en nombre de Rav Kahana que lo paraban los pelos a través de un peine. A través de un peine paraban los pelos. Un peine que tenía obviamente pelos muy gruesos, a través de esos pelos causaban que se paren los pelos del animal. Sigue diciendo la Gemara, Shemuel Shara Lemir Matume Lesarbela. Rabbi Yehuda Shara Lejaskuse Karame Rabba Shara Lemedak Tserade. Rabba, Shera Letzalume Gire. Rabba Bar Shemuel Shara Letzalume Dikule Veanan Tran Emefarkesim lo et Adam velo et Abema velo et Kelim lo Kashia Habehate Habeatike. Esto es importante. La Gemara trae diferentes costumbres de diferentes Emoraim que hacían cuando vendían sus mercancías. Dice Shemuel permitía colocarle flecos de seda a un abrigo para embellecerlo. Permitía. Rabbi Yehuda permitía lavar las ropas que estaban pintadas, ¿sí? Con las ropas pintadas, las permitía lavarlas con aguas de salvado para ponerlas más fuertes esas ropas. Cuando se lavaba así se ponían más fuertes. Rabba permitía, cuando hay ropas de un tipo de material que se llama Bigné Canabus, que es cáñamo, ¿sí? Permitía, antes de venderlas, ponerles como una madera fuerte encima para así hacerla más planita y como si fuese que se vea mucho más delicadita. También lo permitía, así lo embellecía. Rabba también permitía pintar flechas, ¿sí? Para embellecerlas. Y Rabba Bar Shmuel permitía pintar sobre cestas que están hechas de palma, ¿sí? Pintarlas para que se vendan mejor. Pregunta la Gemara, ¿cómo permitían embellecer sus mercancías? Si nosotros vimos en la Mishnah que una persona no puede embellecer su mercancía, ni a la persona que está vendiendo, o sea, ni al esclavo kenanita, ni al animal, ni a utensilios, ¿cómo lo hacían? Dice la, te voy a explicar. Todos esos moraim que hacían lo que estaban embelleciendo es cuando estaban vendiendo, escuchen bien, utensilios, ropas, cosas nuevas. Cuando vendes cosas nuevas no hay ningún problema que las embellezcas. ¿Por qué? Porque el comprador sabe que es algo nuevo y lo pintaste, se ve más embellecido, se ve muy bonito y está dispuesto a pagar más. No estás engañando a nadie, ¿sí? Sin embargo, la Mishnah que nos prohíbe embellecer, escuchen bien, es en un caso que el utensilio es viejo, que el animal está viejito, que el esclavo kenanita está viejito y quieres embellecerlos para engañar, para demostrar que el esclavo kenanita está joven o que el animal está joven o que el utensilio está nuevo. Eso es lo que está prohibido. Entonces aquí hay un yesod muy grande, que básicamente la Gemara nos explica que todo lo que está escrito en la Mishnah que está prohibido embellecer para vender es cuando estás embelleciendo algo que se ve viejo y estás embelleciéndolo para que se vea nuevo. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque estás engañando. Pero si es algo nuevo y quieres embellecerlo más, ahí no hay ningún problema en hacerlo, como hacían estos jajamim como mencionamos. Seguimos. Pilkus de Adam Maihi Kiha de Ahu Avda Saba de Azal Tzavel le Reshaul le Dikne Atala Kamed Raba Amarle Zibnan Amarle Yu Aniyim bene beteja Atala Kamed Raba Papa Shemuel Zavne Yom Ahad Amarle Ashkayal Maya Azal Havre le Reshaul le Dikne Amarle Hazid Ana Kashish me Avuch Kari Anafshech Tzadik Mitzara Nehelatz Vayavu Aher Tachtav. Acabamos de mencionar que el embellecimiento de la persona está que cuando uno va a embellecer a su esclavo kenanita para venderlo está prohibido. Y explicamos que es cuando el esclavo kenanita está que viejito. Si está nuevo, si está jovencito, no hay problema en embellecerlo más para que cueste más. Pero está viejito, está prohibido embellecerlo porque estás que engañando. Dice la Gemara, no entiendo, ¿cuál es el tipo de embellecimiento a un esclavo kenanita? Yo entiendo que tú puedes embellecer un animal a través de joyas o cosas que le pones, o mantitas, o igualmente un utensilio, lo limpias bien, pero ¿cómo tú vas a embellecer a una persona, un esclavo kenanita? Dice la Gemara, te voy a explicar, como la historia que pasó con el esclavo kenanita, con un esclavo kenanita que era anciano, ¿sí? Que ya sus pelos estaban ¿de qué color? Color blanco. Y vino y se pintó su pelo y su barba, en vez del color natural blanco, se lo pintó de color ¿qué? Negro, ¿sí? Para que se vea ¿qué? Embellecido, que se vea joven, que se vea fuerte. Y este mismo esclavo kenanita fue enfrente de Raba, escúchame el nombre, fue enfrente de Raba al principio, y le dijo, mira, cómprame, te ofrezco mi cuerpo, te ofrezco mi para trabajo. Le dice Raba,
Está escrito en la Mishnah Masejet Avot, Perek Aleph Mishnah Hei, y Yuanim Benebeteja, ¿sí? Que los pobres sean parte de la casa, ¿sí? Yo prefiero usar a pobres de Israel y pagarles a ellos lo que tienen lo que se merecen y no comprar a un esclavo kenanita. Entonces Raba no terminó comprándolo a él. Bueno, fue el esclavo kenanita a otra persona, fue a Rav Papá Bar Shemuel. Le dijo, jajam, Rav Papá, cómprame a mí, me estoy vendiendo a mí. Y efectivamente Zabné, dice la Gemara, cuenta la Gemara que efectivamente Rav Papá lo vio jovencito y ¿qué pasó? Lo compró. De repente uno de esos días después le dice a Rav Papá, tráeme un vaso de agua. Y él estaba cansado, ya era viejito en verdad, recuérdense que se pintó el pelo, se pintó la barba. Entonces fue el esclavo que no quería hacerse más esfuerzo, se lavó el pelo bien y la barba bien, se le salió la pintura y ¿qué le quedó ahorita la barba? Blanca y el pelo blanco. Fue donde él le dijo, mira, fíjate mi pelo blanco que tengo y mi barba blanca, yo soy más viejo que tu padre, entonces tú no me puedes ahorita hacer más, esclavizar más, no es correcto. Si tú tienes que respetar personas ancianas. Y efectivamente no puedo esclavizarlo más. Dijo Rav Papá sobre el mismo, hay un pasuk en Mishle, Tzadik mitzara nechlatz, vayavo ajer tachtav. Un tzadik se salva de los problemas y después viene un segundo y agarra el problema. Aquí también Raba, que fue el primero, es un tzadik, se salvó del problema, cumplió la Mishnah Masejet Avot, que prefiere tener a Niim de Israel y se salvó de este paquete. Y al final vino un segundo, o sea, vine yo mismo, dice Rav Papá, y me metí en el paquete y lo compré yo y me quedé con este esclavo kenanita anciano y no lo puedo esclavizar, no le puedo pedir que me haga cosas, que me traiga vasos. ¿Por qué? Porque es viejo, entonces tengo que respetarlo. Hadran Alaj Azav. Con esto culminamos Perek Revi'i, cuarto capítulo de Masejet Baba Metzia. Aunque nos falta todavía para acabar el Daf, todavía un par de líneas, vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.